Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos los que nos acompañan y también a aquellos que van a ver este webinar más tarde? Pues es un placer estar aquí de nuevo. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre los labios, ¿no? El relleno y perfilado de los labios. Luego, anteriormente, habíamos hablado sobre el tratamiento de bolsas y ojeras, la diferencia entre los rellenos y el Botox. Y bueno, vamos a dedicarnos un poquito más al tema de los párpados superiores, ¿no? Lo que es todo el tejido que está sobre las pestañas de arriba. Entonces, antes hablamos de lo que es todo lo que está debajo de las pestañas, abajo las bolsas, y hoy vamos a hablar de párpados caídos. Es un tema muy importante y es el tema que escogí para este webinar del día de hoy, porque existe a veces un poco de confusión en cuanto al tema de los párpados superiores, sobre todo lo que popularmente conocemos como los párpados caídos, ¿no? Que muchas personas dicen, tengo los párpados caídos. Y sin embargo, hay algo muy importante que como paciente ustedes tienen que entender. No todo el exceso de piel sobre las pestañas superiores es un párpado caído. Entonces, hoy vamos a hablar de la diferencia entre el verdadero párpado caído, que es lo que no conocemos en terminología médica como la ptosis del párpado. Y luego vamos a hablar sobre cómo diferenciarlo de otras condiciones que no son párpado caído, pero que se parecen al párpado caído, que son sobre todo el exceso de piel sobre los párpados, que llamamos dermatocalasis o dermatocalasia, y la ptosis o caída de las cejas. Entonces, voy a mostrarles una pequeña presentación con la cual vamos a comenzar. ¿Cuál sería la solución para los párpados caídos? Bueno, aquí es donde, cuando hablamos de párpados caídos y el mejor tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico o una alternativa no quirúrgica, primero, antes de hablar sobre la solución, tenemos que hablar sobre la condición como tal. ¿Es en realidad lo que tenemos un párpado caído o es un exceso de piel, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que lo que tiene es una sensación o aspecto de cansancio, o tiene mucho tejido sobre las pestañas, o parece estar cansado o agotado, con falta de sueño, o enojado todo el tiempo, entonces ahí es donde nosotros hablamos de párpados caídos. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en esta primera paciente no tenemos un párpado caído, ¿no? Entonces muchas personas pensarían, mira, esta señora de aquí tiene los párpados caídos. En realidad los párpados están en la posición normal, ya hablaremos un poquito más con detalle sobre eso. Aquí lo que tenemos es un exceso de piel y protrusión de grasa de la cuenca del ojo de la órbita, algo que llamamos dermatocalasia, ¿no? Que no hay que confundir con otro síndrome que se llama blefarocalasia. Pero en fin, la dermatocalasia básicamente lo que significa es exceso de piel en los párpados. Ahora, la dermatocalasia es una condición muy frecuente en personas mayores, tanto hombres como mujeres. Eso quiere decir que ya de entrada podemos decir que hablar de una dermatocalasia en una mujer de 30 años o un varón de 40 años es muy difícil, ya hay que cuestionar ese diagnóstico. Y por lo tanto, en esta señora vemos que las cejas están en una posición normal, que el párpado está en una posición normal. Lo que tenemos aquí es un montón de piel en los párpados superiores. Tenemos una dermatocalasia y el tratamiento para esto es una simple y sencilla blefaroplastía de párpados superiores, lo que llamamos como el lifting de párpados o la blefaroplastía, ¿no? Que es un procedimiento ambulatorio que hacemos con anestesia local en el cual tenemos que quitar el exceso de piel, crear un nuevo pliegue en el párpado y quizás reacomodar ahí un poquito la grasa que se está herniando a través del párpado. Entonces, esta blefaroplastía es un procedimiento que dura aproximadamente unos 45 minutos que podemos hacer con anestesia local, y podemos hacerla con anestesia local por el hecho precisamente de que no tenemos que levantar el párpado como tal. Ahora, si vemos esta segunda paciente, aquí sí tenemos un párpado caído. Esto es una ptosis del párpado, ptosis palpebral. El párpado caído sucede cuando la altura del párpado es asimétrica entre un párpado y el otro, o ambos párpados están más abajo, es decir, se han caído. Y lo que sucede en la ptosis no es que hay un exceso de piel en el párpado superior, aunque puede haberlo, pero no es el problema principal. No es que hay una caída de la ceja, aunque puede haberlo, pero tampoco es el problema principal. El problema principal es que el músculo que se encarga de levantar el párpado, el cual llamamos músculo elevador del párpado superior, no tiene la fuerza que necesita
para elevar el párpado. ¿Por qué? Porque se ha infiltrado con grasa, porque las fibras musculares han perdido el tono, porque el tendoncito de ese músculo se ha hecho más largo, ha perdido la fuerza o se ha desinsertado el párpado. Y eso causa que los párpados caigan, ¿no? Entonces es este aspecto como de cansado o cansada que tiene el paciente. Es como si faltara el sueño, es un aspecto de fatiga. La ptosis, ahora bien, sí es algo que puede suceder en niños inclusive, porque existe la ptosis congénita, el bebé nace con un párpado caído porque el músculo no se desarrolló bien, o puede ser una ptosis adquirida luego en la adolescencia, puede ser una ptosis que aparece en la edad adulta joven, es decir, se operan pacientes de ptosis con 17 años o 77 años. Entonces, aquí hay que distinguir en la ptosis si es una ptosis congénita, si es por que el músculo no se desarrolló bien o si es una ptosis adquirida. Y la más frecuente es en una señora como esta, que son pacientes ya muy mayores, en donde lo que ha sucedido es que por el paso del tiempo, por los años, el tendoncito que agarra al músculo, elevador del párpado, simplemente se desinserta, se hace más largo, pierde su fuerza. Y es la típica ptosis que llamamos ptosis aponeurótica o involutiva que tratamos muy frecuentemente. Muy bien. Luego, por último, en el diagnóstico diferencial de estos párpados caídos tenemos lo que es la ceja caída, ¿no? Cuando tenemos una ceja caída, pues tenemos el aspecto de que hay mucha piel en el párpado o que el párpado está caído. Pero bueno, número uno, no es exceso de piel en el párpado, no es una dermatocalasia como vimos en la primera señora, no es una verdadera ptosis del párpado, el músculo que eleva el párpado está funcionando adecuadamente. Lo que tenemos es una ceja que ha caído un poco. Entonces, como la ceja y el párpado son una unidad, en el momento en que la ceja empieza a caer, da la impresión que tenemos mucho tejido sobre las pestañas, mucho tejido en el párpado, da la impresión de que el párpado está caído. Inclusive, cuando yo he tenido pacientes cuyo problema principal es la ptosis, la caída de la ceja, y yo le explico al paciente que no hay que hacer una blefaroplastía, que no hay que quitar piel del párpado superior, pues muchos pacientes me miran como asustados o confundidos. Parece casi increíble que no haya que quitar piel del párpado, cuando parece muy evidente que ese es el problema. Pero al mostrarles yo con un espejo que al colocar la ceja en su posición normal ya no hay exceso de piel sobre las pestañas, entonces ya los pacientes pueden ver, wow, sí, efectivamente me estoy dando cuenta que no es un tema de exceso de piel, sino que es un tema de la ceja caída. Muy bien, vamos con el siguiente slide. Pues cuando hablamos de exceso de piel, caída de la ceja y ptosis palpebral, lo primero que tenemos que entender es por qué, ¿no? Y aquí nos vamos de nuevo, como siempre nosotros los cirujanos, a la anatomía. Entonces nosotros tenemos un par de musculitos que ayudan a elevar el párpado, ¿no? Uno que se llama el músculo elevador del párpado y otro que se llama el músculo de Müller. Entonces, cuando tenemos una ptosis del párpado, lo que se ve afectado es el músculo elevador. Ahí dice leveroaponeurosis, que es como un tendoncito que se agarra del tarso, que es como el esqueleto del párpado, que ayuda a elevar el párpado. Cuando ese tendoncito no está funcionando, se cae el párpado. Ahora, también tenemos por delante, o más bien anterior al musculito que eleva el párpado, piel y músculo. Entonces, cuando hay mucha laxitud de este músculo, exceso de la piel y eso se van cayendo, lo que tenemos es dermatocalasia. ¿Ok? Vamos al siguiente slide. Perfecto. Entonces, como yo les hablé hace poco, el párpado y la ceja son una unidad, ¿no? Aquí si vemos a esta modelo, vemos que la ceja, un poquito arqueada, un poquito arriba, es lo que le da este aspecto atractivo a los ojos. Si vemos a esta misma modelo en el siguiente slide, pueden ver ustedes que si quitamos la ceja, entonces perdemos todo el tema de atracción y elegancia del rostro, sobre todo de la zona alrededor de los ojos. Es aquí donde ustedes pueden ver la importancia de la ceja. Entonces, si la ceja no está en la posición adecuada o la ceja no es una ceja atractiva, entonces también se pierde mucho el aspecto atractivo de los ojos. Y ahí es cuando empezamos a hablar del tema de las cejas y el párpado caído. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta paciente. Yo les dije a ustedes que la dermatocalasia o el exceso de piel en los párpados superiores es muy raro, es extremadamente raro en un paciente joven, hombre o mujer. Normalmente la blefaroplastía para tratar exceso de piel sobre los párpados lo dejamos para pacientes ya mayores, 70 años o bueno, 65, 70, por encima más o menos de los 55 años,
Es cuando quizás podemos ver un poquito de exceso de piel y ya en pacientes mucho más mayores es donde sí efectivamente tenemos que realizar una blefaroplastía. Sin embargo, una paciente joven, como esta no es una paciente mía, es una paciente que conseguí de internet, pero vemos la diferencia aquí entre el antes a su mano izquierda y el después a su mano derecha. Aquí no realizamos, el cirujano no realizó una blefaroplastía. ¿Okay? Esto era simplemente un tema de las cejas caídas. Entonces, las cejas caídas pueden dar el aspecto de que hay mucha piel en el párpado, que el párpado está caído. Pero en realidad lo que tenemos es un tema que tiene un componente genético hereditario muy fuerte. Las mujeres o varones jóvenes que parecen que tienen un párpado caído, que parece que tienen mucho tejido sobre las pestañas, en la gran mayoría de los casos lo que tienen es una ceja que está un poco más abajo. Y hay un tema hereditario porque la misma paciente o el paciente, pues pueden decir mi hermana, yo qué sé, mi primo, o mi mamá cuando era muy joven, desde que era joven tenía este mismo problema, ¿no? Yo lo veo a mi hermana que también es joven. Se sabe ya de entrada que es un tema que no se debe a la edad necesariamente. Ahora es cierto que las cejas van cayendo con el paso de los años, pero es un tema que podemos abordar en personas jóvenes porque en muchos casos la ceja que ha caído, la ceja caída, es el problema, es la condición que causa este aspecto de párpados caídos, entre comillas, y no un exceso de piel o una debilidad del músculo que le va el párpado. Entonces, con solo levantar la ceja en esta muchacha, vemos cómo podemos lograr un resultado estupendo, un resultado fenomenal, podemos rejuvenecer totalmente sus ojos. Pero ojo, no con una blefaroplastía y no quitando piel, ¿ok? Sino con un levantamiento de cejas. Bueno, pues como lo he hecho en los webinars anteriormente, yo creo que lo más importante o la mejor manera de poder ilustrar, de poder demostrar estos puntos de los cuales estamos hablando, es viendo fotografías. Entonces, aquí es donde a mí me gusta hablar sobre pacientes que han tenido la experiencia conmigo, que han venido por el tema de párpados caídos, y demostrarles cómo podemos lograr un excelente resultado, pero siempre tomando en cuenta la condición que está afectando al paciente. Aquí es donde una consulta de valoración preoperatoria es fundamental, y por eso es que a mí no me gusta responder pacientes que me dicen, tengo el párpado caído, ¿cuánto me va a costar esto? Bueno, ahí es donde yo digo, cuidado, un momentito, a ver, si una valoración preoperatoria, si una consulta de valoración es imposible ofrecer un costo, ni mucho menos, y ni siquiera sé exactamente qué es lo que tiene el paciente. O sea, lo que un paciente puede pensar es un párpado caído, en realidad puede ser una ceja caída, puede ser una tosis palpebral como tal, puede ser un exceso de piel, puede ser un pliegue un pliegue asiático, por ejemplo, puede ser un síndrome autoinmune como la blefarocalacia, es decir, pueden ser muchas cosas. Entonces ahí donde, cuidado, la cirugía es diferente o el procedimiento que usted necesita puede ser muy diferente al que usted piensa que necesita, y es importantísimo valorar el paciente, ver cuál es el problema, tomar mediciones, fotografías, valorar la visión del paciente para poder tomar una decisión sobre cuál es el procedimiento correcto para ese paciente. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, quiero mostrarles yo algunas fotografías. Vamos a empezar aquí con lo que llamamos la blefaroplastía, ¿no? Lo que se llama popularmente también levantamiento de párpados, aunque en realidad no es un levantamiento de párpados como tal, es simplemente una cirugía para quitar exceso de piel. Si vemos en esta paciente ya bastante mayor, 80 años, un poquito más de 80 años, si vemos en la fotografía mano izquierda, lo que tenemos es, bueno, sí tenemos unas bolsas muy grandes, no vamos a hablar de eso porque ya hablamos de las bolsas en otros webinars, pero veamos los párpados superiores, ¿no? Parece que los párpados están caídos. Tenemos un montón de tejido y laxitud de piel por encima de las pestañas en los párpados superiores, ¿no? La paciente se ve cansada, se ve tal vez agotada. Aquí lo que tenemos es lo que llamamos la dermatocalacia. Aquí lo que tenemos es laxitud y exceso de piel. El músculo, la piel han perdido su elasticidad y su tono, entonces tenemos lo que se llama una dermatocalacia obstructiva, no es un exceso de piel. Entonces, en esta paciente no tenemos que levantar el párpado, no tenemos que hacer una cirugía de tosis, no tenemos que levantar las cejas. Las cejas en realidad están muy, muy levemente caídas. Lo que tenemos que hacer es una blefaroplastía, ¿no? La blefaroplastía que podemos hacer con anestesia local. Y vemos cómo en el después, en la fotografía de la derecha, mano derecha, podemos lograr un excelente resultado en donde de manera bastante natural podemos obtener un resultado que no se ve
que se ve elegante, que se ve bonito, que se ve atractivo, pero sigue siendo la misma persona. La paciente no ha perdido sus facciones, simplemente pues se ve más joven, se ve más refrescada, ¿no? Su rostro se ve mejor. Entonces, en este caso, el diagnóstico correcto era dermatocalasia, porque lo diagnosticamos en la consulta preoperatoria, en la consulta de valoración. Lo que hicimos fue una blefaroplastía de párpados superiores y lo que obtuvimos fue un resultado natural sin complicaciones, ¿ok? Vamos con el siguiente slide. Bueno, quiero mostrarles otra paciente que acude por estos párpados caídos. De nuevo, el diagnóstico aquí, habiendo explorado, examinado el párpado, no era un párpado caído, no era una ptosis del párpado, sino un tema de exceso de piel, un poquito de exceso de piel sobre los párpados, lo que se llama la dermatocalasia. En ella sí había una caída un poquito más significativa de las cejas, sin embargo la paciente decidió no realizarse levantamiento de cejas, sino simplemente intentar primero con la blefaroplastía, que es, digamos, el abordaje menos invasivo y con la recuperación más corta. Y efectivamente, pues ella estaba encantadísima y muy contenta después de la cirugía. Vemos cómo mejoró el aspecto de sus ojos, vemos que ya no hay tanta piel colgando sobre las pestañas, la paciente puede ver mejor y la paciente se ve pues un poco más descansada. En este momento quiero hablar un poquito, hacer un paréntesis y hablar sobre la importancia de escoger el procedimiento correcto. Bueno, en esta paciente lo que teníamos que hacer era una blefaroplastía, no había que levantar los párpados. Ahora, con respecto a la blefaroplastía, es importante que el paciente entienda cuáles son los resultados que puede esperar. Yo le expliqué a la paciente, bueno, si nosotros solo realizamos una blefaroplastía, usted va a obtener un resultado bonito, un resultado natural y pues un resultado bastante elegante y atractivo. Sin embargo, sin levantar las cejas no vamos a poder conseguir, digamos que el mejor resultado, ¿no? Pues ahí es donde yo le presento al paciente las diferentes alternativas, le explico qué es lo que puede esperar y el paciente escoge. Lo que no podemos hacer como cirujanos, como médicos, es intentar lograr un resultado quirúrgico con procedimientos que no están diseñados para ese fin. Me explico. Si la paciente lo que necesita en este momento es una blefaroplastía y un levantamiento de cejas, pero la paciente no quiere levantamiento de cejas, no lo desea en este momento por lo menos, entonces yo no puedo quitar más piel de la que podría quitar para intentar lograr un mejor resultado. Yo lo que le explico al paciente es, vea, yo voy a quitar solo la piel que puedo quitar. Y aquí es donde es fundamental escoger un cirujano que tenga experiencia en cirugía de párpados. Porque el gran problema con la cirugía de párpados, sobre todo la blefaroplastía, es que si se quita demasiada piel, para intentar lograr un resultado más pronunciado, entonces es donde corremos con problemas, nos encontramos con problemas. Sobre todo el gran problema es quitar demasiada piel y que el paciente o la paciente no pueda cerrar el ojo, ¿ok? Durante el día y sobre todo por la noche, que es una complicación grave que llamamos lagoftalmos, ¿no? En donde al quitar demasiada piel, el paciente intenta cerrar los ojos y no logra cerrarlos. Eso primero que todo se ve raro, se ve extraño, pero más importante que eso es una complicación grave porque pone en riesgo la salud del ojo. Eso produce una sequedad de la córnea muy importante que predispone a la córnea a ulcerarse o a infectarse y a complicaciones visuales graves e irreversibles que pueden acabar inclusive en cicatrices de la córnea. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando se hace la blefaroplastía de párpados superiores, de que el paciente entienda qué es lo que se puede lograr con una blefaroplastía, que si la blefaroplastía no es el procedimiento adecuado, sino un levantamiento de cejas o una cirugía de ptosis, el paciente no insista en que quiere una blefaroplastía y que el cirujano tampoco realice el procedimiento que no está indicado. Porque si se hace la blefaroplastía y no se hace bien, si se quita demasiada piel, es donde el paciente se va a encontrar con problemas graves. Perfecto. Vamos con el siguiente slide. Muy bien, ahora quiero hablar ya sobre otro diagnóstico. Entonces el paciente dice que tiene el párpado caído, ve por internet, se informa un poco en internet y listo, está decidida para una cirugía. Bueno, pues es en realidad un párpado caído. Bueno, ya vimos que uno de los principales diagnósticos que hay que hacer es el exceso de piel, la dermatocalasia, más frecuente en personas un poquito mayores. Pero luego tenemos otro diagnóstico que es el verdadero párpado caído. Esto sí es un párpado caído, esto es lo que nosotros llamamos ptosis o blefarotosis o tosis palpebral. Esto sucede cuando en realidad el párpado ha caído porque el músculo que eleva el párpado, su tendoncito llamado la aponeurosis, no está funcionando bien, no tiene la fuerza necesaria para elevar el párpado. Entonces vemos aquí en el slide a su mano izquierda, el antes, donde dice antes, tenemos
que en el párpado superior de la derecha, ¿no? En uno de los párpados superiores tenemos un párpado que ha caído, ¿no? Se ve como un ojo un poquito más cerradito, un ojo más pequeño, un párpado más abajo. Eso es lo que llamamos ptosis del párpado. Entonces, en esta paciente no era un tema de levantar la ceja, no era un tema de quitar exceso de piel, era un tema de elevar ese párpado. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que la paciente quería. La paciente no estaba buscando quitar piel, no estaba buscando elevar la ceja. Lo que ella veía en el espejo al maquillarse, lo que ella veía en las fotografías, era que uno de sus párpados estaba caído, ¿no? Lo que llamamos a veces como un ojo vago, ¿no? Un ojo gacho. Básicamente, entonces, en este caso se hace el diagnóstico de ptosis del párpado, se diagnostica una ptosis adquirida, no una ptosis congénita, ¿verdad? Que es muy diferente el tratamiento. Y lo que hacemos es una cirugía que se hace con un poco de anestesia local y un poco de sedación, en donde hacemos una pequeña incisión en el párpado, buscamos ese musculito y su tendón, el músculo elevador, y volvemos a acomodar el tendoncito con suturas para que la paciente pueda elevar el párpado normalmente, y vemos la diferencia que esto hace en el rostro de la paciente y en la forma de sus ojos. Vamos a ver entonces ahora otro paciente con ptosis del párpado. Este paciente tenía una ptosis leve, en realidad si ven uno de sus ojitos, el ojito izquierdo, que en su pantalla sería el del ojo derecho, en el antes está un poquito más abajo, está un poquito caído, ¿no? Entonces se ve como que ese ojito está vago. En realidad lo que sucede es que el musculito del párpado elevador ha caído un poco, entonces lo que hicimos, fue una cirugía de ptosis. Párpado caído, ptosis del párpado, adquirido, hacemos una pequeña incisión, acomodamos, suturamos el musculito y podemos hacer esta cirugía. A propósito de la cirugía de ptosis del párpado, esta cirugía se puede hacer ya sea por la piel, a través de una incisión, o se puede hacer por detrás del párpado, lo que se llama una mulerectomía. Ambos son excelentes procedimientos, ambos nos pueden dar muy buenos resultados, pero no siempre el paciente es candidato para hacer la cirugía por detrás, ¿no? Tiene que responder a unas gotitas en una prueba que se llama el test de la fenilefrina, que hacemos en la valoración cuando el paciente viene por primera vez, y si el paciente responde a estas gotitas, entonces no es necesario hacer una incisión en la piel para levantar el párpado, sino que podemos hacerlo por detrás. Muy bien. Bueno, pues ahora finalmente, como dijimos, el último diagnóstico diferencial cuando tenemos unos párpados caídos es no el exceso de piel o el párpado caído como tal, sino la ptosis de la ceja, la caída de la ceja. Entonces aquí vemos una paciente que la habíamos visto también antes cuando hablamos de rejuvenecimiento facial. Aquí lo que tenemos no es un exceso de piel en el párpado, no es dermatocalasia, no es párpado caído, no es ptosis de ceja, y es una ptosis de ceja pronunciada. Aquí tenemos un componente genético también. Lo que hicimos en este caso fue levantar las cejas. ¿Cómo? Con un procedimiento endoscópico, ¿no? Como con la paroscopía del rostro, digamos, haciendo incisiones muy pequeñas en el cuero cabelludo sin tener que rasurar el cabello. Y entrando con cámaras y unos monitores logramos levantar la ceja a una posición normal. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre el antes y el después. Cuando el problema, eso sí, se diagnosticó bien. Entonces, por ejemplo, esta paciente llega porque tiene el párpado caído y resulta que se decide hacer una blefaroplastía, se decide hacer una cirugía en la cual lo que hacemos es quitar un poquito de piel del párpado superior. Pues eso es un grave error. Un grave error, primero que todo, porque la paciente no va a notar una diferencia significativa. Es decir, la paciente no va a estar contenta. Es un grave error porque el riesgo de complicaciones como el lagoftalmos, de no poder cerrar el ojo, en este caso es muy alto, porque el cirujano probablemente va a querer quitar más piel de la que se puede quitar. Entonces ahí es donde corremos con el gran riesgo de producir un ojo seco severo después de la cirugía. Y luego, pues, número 3, no podemos lograr un resultado como este sin un levantamiento de cejas, y por eso ahí la importancia de hacer un diagnóstico correcto. Quiero mostrarles también una caída de cejas en un varón, que es muy importante porque es algo que vemos frecuentemente. De hecho, en los varones es más frecuente que la ceja esté caída, que haya exceso de piel. Entonces este paciente viene por mucha piel sobre los ojos, parece que los ojos están como cerrados o como apagados, no cuesta ver inclusive la parte coloreada del ojo, y es un tema de que la ceja está un poco más abajo. Entonces en varones también hacemos esto, si no hay exceso de piel, si el párpado no está caído, si lo que tenemos es una ceja un poco más abajo, lo que hacemos es levantar. ¿Cómo? Con el mismo procedimiento, lo que se llama levantamiento endoscópico de cejas. Entonces es un procedimiento que hacemos de manera ambulatoria, eso sí, con sedación profunda. Y aquí podemos ver cómo después de la cirugía el paciente es el mismo paciente, sus facciones no han cambiado, no se ve extraño, no, se ve el mismo paciente, solo que un poquito más descansado, con un poquito menos de arrugas aquí en la frente, con una ceja un poquito más arriba, y sus ojos se ven más, pues, con más vitalidad. Muy bien, perfecto. Entonces,
Eso era lo que les traía para el día de hoy. Espero que les haya servido bastante. Espero que aquellos que puedan ver este webinar ya puedan tener más claro en su mente cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de párpados caídos, entre comillas, ¿no? ¿Será que es exceso de piel en el párpado? ¿Será que es una ceja que está caída, más frecuente en personas jóvenes? ¿Será que tengo el párpado, el músculo elevador del párpado que se ha debilitado, una verdadera ptosis palpebral? Cada uno tiene que diagnosticarse porque cada uno tiene un tratamiento diferente. Entonces, de ahí la importancia de preguntar, de ir a una consulta de valoración. Y cuando ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento para los párpados caídos es, primero que todo, hacer el tratamiento correcto, diagnosticar la dermatocalasia o la ptosis de cejas o la blefarotosis y luego poder hacer un levantamiento ya sea de párpados o un levantamiento de cejas. Muy bien. Tenemos aquí una preguntita. ¿Se podría decir que este procedimiento es recomendado para personas que hayan padecido una parálisis facial para recobrar la función? Pregunta muy importante, Qué bonita pregunta, porque a mí me encanta hablar de parálisis faciales. Es todo un servicio dentro de nuestra práctica, la parálisis facial y el tratamiento de complicaciones de la parálisis facial. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la parálisis facial. De esto se podría hacer un webinar completo, inclusive, pero bueno. Básicamente, el nervio facial es el nervio que se encarga del movimiento de los músculos de la cara. Entonces, el nervio facial, que tiene diferentes ramas, va a encargarse del levantamiento de las cejas cuando estamos sorprendidos. Ese es el nervio facial, la primera rama. También va a encargarse del tono de los párpados inferiores y del parpadeo. Entonces, cuando nosotros cerramos los ojos con fuerza o el simple hecho de parpadear, eso es el nervio facial que está inervando el músculo orbicular. El músculo orbicular es un musculito redondo bastante grande que está alrededor de los ojos y que se encarga de cerrar los ojos. Entonces, por ejemplo, las patitas de gallo, cuando sonreímos o cerramos fuerte estas patitas de gallo, esto es el nervio facial que está permitiendo que el músculo orbicular se contraiga y es por eso que se forman las arruguitas. Esas arruguitas son producidas por la contracción del músculo orbicular. Bueno, pues resulta que cuando hay una parálisis facial se pierde la función de los músculos de la cara. Y alrededor de los ojos se pierde la función del músculo orbicular, que es el que nos permite cerrar los ojitos, y se pierde la función del músculo frontal, que es el que nos permite levantar las cejas, ¿no? Entonces, siempre hay cierto tono del músculo frontal y del músculo orbicular, a pesar de que no haya animación. Entonces, cuando tenemos una parálisis facial y un lado del rostro ha perdido ese input nervioso, entonces el músculo frontal no va a tener la fuerza necesaria para elevar la ceja. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente tiende a tener un poquito de caída de la ceja, pero solo de un lado, solo del lado de la parálisis facial. Entonces, es una ptosis de ceja por parálisis facial. Pero al mismo tiempo, el paciente, al no tener fuerza en el músculo que cierra el ojo, el músculo orbicular, no va a poder cerrar bien los ojitos. Entonces, los pacientes con parálisis facial tienen lo que se llama un lagoftalmus paralítico, en donde el músculo orbicular no funciona y entonces el paciente no puede cerrar bien el ojo. Al no poder cerrar bien el ojo, eso causa, en lugar de un párpado caído, causa que el ojo se vea más grande, una retracción, porque el músculo que levanta el párpado está inervado por otro nervio totalmente diferente, que no es el nervio facial. Entonces, el paciente con parálisis facial puede abrir el ojito, pero no puede cerrar el ojito. Entonces, esto causa un gran problema de sequedad en el ojo, muy grave, tanto así que a veces el paciente hay que cerrar el ojito con suturas. Cuando lo que el paciente tiene o la paciente tiene sobre todo un problema porque la ceja está demasiado caída, entonces se puede hacer un procedimiento. Primero que todo hay que esperar 6 meses para ver si se recupera la parálisis, sobre todo si es parálisis de Bell. Si no se puede recuperar, entonces se hace un procedimiento. Normalmente se hace una pequeña incisión acá, aunque también se puede hacer por acá, y se eleva un poquito esa ceja. Ahora bien, en el momento de elevar la ceja, es muy importante siempre abordar la parte del párpado. ¿Por qué? Porque si elevamos la ceja en el paciente con parálisis facial, pero el paciente no puede cerrar el ojito, entonces más bien es más riesgo para el ojo. Por esa razón, normalmente cuando hay una parálisis facial importante y el paciente tiene la ceja caída, lo primero que hacemos es elevar un poquito la ceja.
Permiso. Y luego se coloca una pesa de oro en el párpado, es correcto, una pesa de oro. Básicamente se hace una cirugía en la cual abrimos una pequeña incisioncita, hacemos una pequeña incisioncita, se coloca una pesita de oro acá y eso lo que va a ayudar es que el paciente pueda cerrar el ojo. Entonces, el problema de la caída de la ceja se aborda con una cirugía, una plastía de ceja, y el problema de no cerrar el ojito se aborda mediante el implante de una pesa de oro. Perfecto. Muy bien, entonces espero que les haya gustado el webinar. Aquí queda en nuestra página web, lo vamos a colocar en nuestra página web, también queda en Facebook. Para aquellos que en un futuro tengan ciertas preguntas sobre el párpado caído. Es un tema bastante amplio. En nuestra página web artefacial.com hay bastante información sobre esto. Ahí pueden ver todos nuestros servicios que tenemos. Dentro de ellos lo que es el levantamiento de párpado, que es una cirugía funcional. Y por ejemplo, el levantamiento de cejas, que es una cirugía estética. Pues muchísimas gracias y que pasen una buena semana.